bien, hermanos, aunque los que estamos aquí ya lo hemos hecho, ya tenemos acá desde hace algunas horas, como acabamos de abrir la transmisión a través de Facebook, tenemos que darle la bienvenida, no solo a quienes estamos de manera presencial aquí en el Centro Evangélico Maranata, en la zona centro del estado de Veracruz, en México, sino también queremos darle la bienvenida a los hermanos o amigos que conforme la transmisión avanza se van integrando. Gracias a Dios, hermanos, en las últimas semanas las transmisiones que estamos haciendo los días jueves y los domingos han tenido una muy buena respuesta de parte de los hermanos y de los amigos que ingresan a través de Facebook, y para 8 días después de cada transmisión ya contamos con unas 300, 400 reproducciones que se hacen de los estudios. Entonces aprovechémoslo, compartámoslo, y los hermanos que también comparten la palabra públicamente en este lugar, también en su momento, cuando les corresponde, hermanos, ustedes también serán transmitidos. Así que de aquí directo al Oscar. Bien, pero no hablo del Oscar tu primo, no del premio. El premio es para los actores, no vayan a pensar otra cosa. Así que, mis hermanos, iniciemos. Muy bienvenidos. Estamos estudiando una serie de temas que llevan por título Generación Autocomplaciente. Bien, así ponemos en contexto a quienes llegan al estudio a través de Facebook. Esta serie de estudios, que nos estarán ocupando todavía un par de semanas más, se llama Generación Autocomplaciente. ¿Cuál es la tesis de estos estudios? La idea central de estos estudios es que la autocomplacencia se ha convertido en una de las armas más estilizadas, más depuradas, una de las armas que con más cuidado el enemigo ha venido preparando a lo largo de las generaciones para enfriar a la iglesia. Porque miren, hermanos, que hay algo peor que destruir a la iglesia, mucho peor, que es enfriarla. Los tiempos de crisis le hacen bien a la iglesia. Si ustedes revisan la historia, han sido los tiempos de crisis donde la iglesia de Cristo ha florecido. Pareciera que la crisis saca lo mejor de nosotros. Pareciera que los tiempos complicados hacen que pongamos más empeño en lo que hacemos, y eso hace más fuerte a la iglesia. Pongo un ejemplo, y también sirve para que los que estamos aquí lo llevemos como un motivo de oración, y algún hermano que nos sigue a través de internet lo haga también. En estos momentos, en lo que es el continente africano, tiene alrededor de unos 15 o 20 años que empezó un movimiento muy fuerte de crecimiento evangelístico del mundo cristiano en general, no hablando de una denominación en particular. Ha habido un crecimiento bien grande, mis hermanos, y uno de los países donde el crecimiento se ha visto mucho más notorio en los últimos 10 años es Nigeria. Lleven en sus oraciones a Nigeria. Está creciendo mucho el evangelio. Ahora, hay un problema, que varios de los países africanos son países de gobierno musulmán. Ahora, otro detalle, no cometamos el error ni caigamos en la confusión de hacer generalizaciones que son peligrosas. ¿A qué me refiero? Que a veces solemos decir, es que los árabes son unos asesinos. A ver, miren, calma. Por aquí vemos a una persona con barba larga, una cosa blanca, acá hay una túnica blanca, ya sentimos que trae 4 bombas abajo. Y eso es consecuencia de lo que se suelen llamar los prejuicios sociales y los estereotipos sociales. No, hermanos, no todo el mundo árabe es violento, así como también hay una parte del mundo judío que son violentísimos. Los sionistas judíos son terribles, son racistas, son espantosos. Pero también en el mundo cristiano, se da una rama fundamentalista. Así se les dice, fundamentalista. Los que se van a las bases, las agarran y las quieren defender a costa de sangre. Eso ya no es correcto, porque entonces rompemos la regla del amor, de amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema es que en Nigeria hay presencia de un grupo fundamentalista muy fuerte que se llama Boko Haram. Tal vez lo han oído mencionar. Se caracterizan por una bandera negra con un logotipo que en un semicírculo blanco, me parece, círculo blanco, óvalo blanco, tiene unas palabras en árabe y unas armas.
Entonces, la semana pasada un pastor cristiano fue secuestrado y lo decapitaron. Y el problema es que los de Boko Haram son de los que ponen una cámara y no sé si han visto. Y si no lo han visto, no hay necesidad de verlo, ¿eh? Pero sí, realmente literal, así a carne viva los decapitan, ¿no? Con la cámara, y suben el video a internet, ¿no? Como para atemorizar a la gente. Pero qué agradable fue escuchar a este pastor. Busquen el video en internet, donde lo entrevistan un poco antes de que lo maten, y él se ve tan tranquilo, agradeciéndole a Dios y confiando en que va a la presencia del Señor. No se le ve alarmado, habla de amor. No, en verdad, hermanos, qué increíble poder es. La crisis no debilita a la iglesia cristiana. Los tiempos de crisis la hacen fuerte. El inconveniente, mis hermanos, es cuando no hay tiempos de crisis, porque entonces entramos a una calma, como decimos en el español, una calma chicha, una calma tranquila donde nada nos molesta, y la iglesia le sucede algo peor que ser destruida, para mí, que es que se vuelva tibia. Y Satanás lo está logrando a través de la autocomplacencia. ¿Qué es la autocomplacencia? La autocomplacencia es la actitud, la forma de pensamiento que nos obliga a mirar solo por nuestro bienestar, sin que nos preocupe nada de lo que esté fuera de nosotros. Ahora, la autocomplacencia es lo que hemos defendido en los 3 temas anteriores. No es un problema que está afectando a la iglesia de Cristo. Que nos quede bien claro, la autocomplacencia ya está bien adentro de la iglesia de Cristo. Ya se metió dentro de la iglesia de Cristo. Y tal parece que se está volviendo un enemigo tan poderoso, porque créanme, yo no veo a las iglesias reaccionando. Al contrario, yo las veo que siguen en su autocomplacencia, en su idea de solo me interesa mi punto de vista y no me interesa el punto de vista de los demás. Yo estoy bien, no tengo ningún problema, ¿qué me importa lo demás? Esto está causando muchos estragos en la iglesia de Cristo. La iglesia se está entibiando, la iglesia de Cristo se está volviendo carnal, la iglesia de Cristo está tolerando el pecado, la iglesia de Cristo no está apegándose a las escrituras. La gente busca los sermones cristianos para que los entretengan, no para que los transformen. Hoy, mis hermanos, si desde el antes, cuando la iglesia no era autocomplaciente, si desde el púlpito el predicador nos decía, hay pecado en tu vida, ¿saben qué hacía la gente? Cambiaba, se transformaba. Hoy, si desde el púlpito de una iglesia le decimos a las ovejas, estás en pecado, ¿saben qué hacen? Se cambian de iglesia y se van a buscar otra donde no los estén regañando. Y eso es consecuencia de vivir en una generación autocomplaciente. Y eso desde que somos niños. Tenemos al niño chiquito, no se tranquiliza, no se calma el niño. ¿Qué hacemos? Le damos el celular para que se calme. Y lo enseñamos a ser autocomplaciente. ¿Saben por qué? Porque desde el momento en que yo a un niño le doy un celular para que se calme, no le estoy enseñando a desarrollar su capacidad de autocontrol. Hermanos, hay ocasiones en la vida que te pasa algo que quisieras reventar y quisieras mandar todo a volar, tener una bomba nuclear y reventarla en tu lugar de trabajo y que contigo se vayan otros 500. ¿No has pensado eso a veces? Sí, vaya, a veces hasta con la familia. No es cierto. Solo es un ejemplo. Sí, hay momentos así. Oigan, ¿y por qué no lo hacemos? Porque tenemos autocontrol. Porque en medio de la desesperación nuestra cabeza nos dice, si lo haces, las consecuencias van a ser peor de lo que quieres resolver. Pero cuando yo le entrego a un niño un celular, no le enseño a desarrollar su capacidad de autocontrol. O sea, necesita de algo externo a él para controlarse. Cuando lo que nos debe controlar debe venir de adentro. ¿Cuál es el problema? El problema no es que tenga 4 años y se calme apachurrando botones y disparando burbujitas. El problema es cuando tenga 15, 18. ¿Cómo lo vas a controlar? Nada lo va a controlar. Va a hacer lo que quiera. Y tú no vas a tener ya capacidad de hacer nada. Y eso básicamente es otra cara de lo mismo. Generaciones que las estamos formando autocomplacientes. Que ellos se sientan bien. No importa que en el proceso eso me perjudique a mí. Es bien peligrosa la autocomplacencia, hermanos, por favor. Ojalá y estemos bien alertas. Tenemos que sacarlo de la iglesia y queremos hacerlo de esta iglesia. Y nos gustaría que algunos hermanos que nos siguen a través de Facebook
lo hicieran también de sus lugares de congregación. Saquen la autocomplacencia de sus iglesias. No es buena. Y la única forma, no hay otra, de contrarrestar a la autocomplacencia y tirarla hacia atrás es siendo lo contrario. ¿Qué es lo contrario a ser autocomplacientes? Siendo generosos. Por eso es que estamos aprendiendo que tenemos que ser generosos. Hemos visto 3 temas. Yo voy a obsequiar de parte de la dulcería de la iglesia un sidral, miren, y está bien fresquecito. Ay, miren, está rico. Imagínense, basta con sudorcito del predicador. ¿Cuáles son los 3 temas que hemos visto? Tenemos que ser generosos en la adoración, en nuestra adoración, en el trato entre nosotros y en nuestras ofrendas. Muy bien, hermano Luis, muchas gracias. Seamos generosos, muy generosos. Cuando venimos ante el Señor, adorarle. Seamos generosos en la forma en que nos relacionamos. Seamos generosos cuando ofrendamos. Mis hermanos, hoy vamos a ver un siguiente tema. Este tema que estamos transmitiendo por Facebook más tarde, ustedes lo pueden checar aquí en el canal de videos que yo tengo con este símbolo, Miguel Montoro. Suscríbanse, ahí más tardecito también van a encontrar el video. Muy bien, generación autocomplaciente. ¿Ya vieron el fondo? ¿Qué más agrego? tiempo. Tiempo. ¿Sí? Tenemos los cristianos que aprender a ser generosos con nuestro tiempo. Ahora, ¿qué significa eso? Darle más tiempo al Señor. Sí y no. La respuesta es sí, pero está un poquito incompleta. Tenemos que agregarle algo más. Por eso, es algo así como pensar en el concepto de tiempo de calidad. Pero la Biblia tiene mucho que decirnos acerca del uso que ustedes y yo le podemos y debemos dar al tiempo. Vamos a aprender de la mano del Espíritu Santo cómo debe hacerse. Empecemos con el texto que memorizamos, porque ahí está una palabra clave que nos va a dar un concepto diferente del tiempo en nuestro contexto cristiano. Como ustedes lo memorizaron, hermanos, sin ningún problema lo van a repetir. La cita decía, 1, 2, 3. Andar sabiamente para salir afuera, redimiendo el tiempo. Porque los días son malos. Andad sabiamente. Y la palabra con la que iniciamos el análisis, redimiendo el tiempo. El tiempo tiene un contexto distinto en el mundo cristiano. Como alguna vez yo les platicaba, uno de los grandes misterios de nuestro universo, y no es broma, es ¿qué es el tiempo? Porque ni siquiera se sabe con certeza lo que es. No estoy bromeando, no se sabe. En nuestro contexto físico, donde usted y yo interactuamos, que se le suele dar el nombre elegante de macroscópico, queriendo decir que no es algo pequeño, el tiempo para nosotros es algo claro, ¿no? Es simplemente una sucesión de eventos que se cadenan uno detrás de otro, ¿no? Que nos llevan de un pasado a un futuro. Entonces, no cuesta trabajo entenderlo. El tiempo transcurre, ese tiempo, al interactuar con este universo físico, nos va desgastando, hasta que llega un momento en que, por una intoxicación, un accidente, una enfermedad, el proceso biológico de nuestro cuerpo físico termina y continúa el proceso espiritual de esa parte inmaterial alma-espíritu que tenemos. Para nosotros es claro. Pero resulta que si nos vamos al universo y tratamos de acelerar a velocidades enormes, resulta que el tiempo ya no es lo mismo. Y ahora resulta que si nos metemos bien adentro de nosotros, donde están las células, y luego nos metemos a los átomos, y luego nos metemos más adentro de los átomos, porque los átomos están formados a su vez por otras cositas más chiquitas, resulta que ahí adentro, bien adentro, el tiempo también transcurre diferente. No sé cuántos de ustedes sabían, pero si una persona vive en las montañas y otra persona vive en el mar, el tiempo es más lento para una de ellas. ¿No sabían eso? Sí. Es bien curioso el asunto. Entonces, hermanos, en el contexto cristiano, el tiempo es totalmente diferente a como nosotros lo entendemos. Por eso vamos a empezar a comprender cómo mira Dios el tiempo humano. No el tiempo de Dios. Dios no tiene tiempo. Que nos quede bien claro, Él no tiene tiempo. Pero, ¿cómo ve Dios el tiempo humano? Comencemos. Redimiendo bien el tiempo. Y esa es la primera idea de donde nosotros vamos a partir para entender qué es lo que Dios quiere que hagamos con nuestro tiempo. Redimiendo. ¿Qué es redimir?
Salvar. Sí, está relacionado, pero no es el significado. Pagar, pagar. Redimir es pagar, pagar algo. Entonces, analicen ahora el versículo con ese concepto. Andando sabiamente para con los de afuera. Redimiendo bien el tiempo. Pagando bien el tiempo. Porque los días son malos. ¿Organizando? No. Acuérdense. Redimir, pagar. ¿Qué significa redimir el tiempo? Dios, ¿cómo ve el tiempo humano? Sí, que para él un día es como 1000 años. La Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No dice que sean 1000. ¿Cómo? Porque para Dios no existe el concepto del tiempo. Para usted y yo solamente existe el presente. Para Dios, pasado, presente y futuro totalmente entremezclados. No hay diferencias para él. Algo decía hermana Zaida. Tiempo, redimir. Ya, entiendo. Seguimos. Redimir, redimir, redimir. Pagar. ¿Cómo tengo que entenderlo? Tiene que ver con aprovechar. Pero para poderlo aprovechar, tengo que... ¿Valorarlo? No, ¿Cambiar? no. Está la clave en lo que significa la palabra. Redimir. Tiene que ver con pagar. Redimiendo el tiempo. Algo parecido. Ya, nuestro hermano Jesús se acercó. Algo parecido, exacto. Redimiendo bien el tiempo. Cambiando. ¿Qué significa? Que el tiempo, en el contexto cristiano, para Dios, es algo por lo que tú debes pagar. El tiempo no te ha sido asignado. El tiempo tú tienes que hacerte de él. Tienes que pagar por él. No es gratuito, te debe costar. No es algo que simplemente tú asignas por decreto. Ah, Dios mío, te voy a dar 2 horas de mi tiempo. No, tienes que pagar por el uso de ese tiempo. ¿Estamos pagando por el uso de ese tiempo? ¿Qué tan bien estamos aprovechando el tiempo? Quiero hacerlos pensar. Ahí les puse un signo de interrogación. ¿Qué opinan? ¿Cuál creen ustedes que sea la manera correcta de aprovechar el tiempo? Los ayudo. En el mismo pasaje está la respuesta. ¿Cómo creen ustedes que sea la mejor manera de aprovecharlo? Sí, porque ahí dice, redimiendo bien el tiempo, paga por el precio, gana el tiempo, gánatelo para dárselo a Dios. A Dios no le vengas a dar algo que no te cueste trabajo, porque Dios a ti te dio algo que le costó mucho trabajo, la muerte de su hijo. Así que paga por el tiempo, sufre para conseguirlo, y ya que lo consigas, entrégaselo al Señor. Pero ¿cuál será la mejor manera para aprovechar bien el tiempo? Símbolo de pregunta para hacerlos reflexionar. ¿Cuál será, hermano? Pensaba ahorita, hermano Miguel, por ejemplo, voy a visitar a algunas personas, ir con sabiduría para aprovechar ese tiempo de estar platicando con ellas. Y mostrarles el plan de salvación, pero con sabiduría. Y aprovechar el tiempo y mostrarles el plan de Dios para su salvación. O sea, una buena manera sería el hablar de Dios, o sea, el mensaje de la salvación. Emplearlo en compartir el mensaje de la salvación. Muy bien. ¿Alguna otra idea, mis hermanos? Hermana Marina. Yo siempre he tenido la idea de que pero la gracia es gratuita. Sí. Pero también nosotros tenemos que pagar por agradecimiento al Señor Sí. por esa gracia. Sí. ¿Y cuál es ese pago que yo tengo que hacer? Dice la palabra de Dios que tenemos que ofrecer nuestras vidas en sacrificio Vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, yo siempre he pensado que para estar en el camino del Señor tenemos que presentar nuestro cuerpo como ejemplo, ¿no? Yo tengo las tardes libres del sábado, es mi descanso. Entonces, yo muchas veces salía a caminar y luego yo decía, es la femenil, y luego yo hacía a un lado la femenil. Entonces yo me puse a pensar, eso no está correcto porque no te estás sacrificando, ¿sí? Por aprender la palabra. Entonces yo pienso que eso es parte Sí, es que tiene que ver con
eso, sacrificio. Sí, Exactamente. exacto. Redimir el tiempo es sacrificar Sí. nuestro tiempo, nuestros gustos por la obra del Señor y Ajá, exacto. por aprender, ¿no? Muy bien, muy bien. Gracias, hermana. Si observan, si vemos la Biblia en otros contextos distintos al del tiempo, llegamos al mismo principio. Pareciera que Dios tiene una sola idea. ¿Cuál es esa idea? Dios espera que nosotros a Él le demos algo que nos cueste trabajo. Y sí me gustaría, hermanos, ahorita que la hermana decía, hablaba de la gracia, que aclaráramos adecuadamente el concepto de lo que es la vida cristiana, porque parte de la autocomplacencia que está dañando a las iglesias es que a la gente que traemos a los pies de Cristo le vendemos una gracia gratuita. Eso no existe. Sáquenlo ya de su cabeza. Es que la gracia de Dios es gratuita. ¿Quién dice? ¿Dónde dice? Pero es que por gracia sois salvos, pero jamás dice que sea gratis. Y el problema es que traemos a la gente bajo argumentos como, es que mira, si tú te acercas a Dios, todo se va a resolver. ¿Quién dice? ¿Dónde dice? Es que mira, si tú te acercas a Dios, todos los conflictos que tienes, el Señor los va a poner en orden. ¿Dónde dice que eso es gratuito? ¿En qué parte de la Biblia? Oye, hermano, ¿pero qué no Dios nos ayuda? Claro, pero siempre nos ayuda a cambio de algo. Porque si bien es cierto que Dios puede transformar la vida, pongamos un ejemplo, del mentiroso compulsivo, del que no puede dejar de mentir, Él no va a dejar de ser mentiroso simplemente porque haga una oración, porque es tan mentiroso que tal vez está orando con mentira. ¿Cómo se va a resolver el problema del mentiroso compulsivo? Cuando renuncie a su egoísmo, cuando renuncie a su soberbia, cuando renuncie a sus ansias de querer controlar con mentiras, cuando renuncie al hábito pecaminoso, cuando le pida perdón a Dios por haber tolerado que las mentiras empezaran a meterse a su cabeza, cuando le pida perdón a Dios por haber lastimado a las personas. Entonces, y solo entonces, podemos aspirar a que empiece a haber una verdadera transformación del interior al exterior. Si lo vamos entendiendo, por favor, hermanos, hasta con el concepto del tiempo es claro, este asunto no es gratuito. Redimiendo bien el tiempo se compra, se gana, debe costarnos, y entonces se lo damos a Dios. ¿Cuál entonces sería la clave? Bien sencilla. ¿No te cuesta trabajo? ¿No te está costando trabajo algo? No, no sirve. Con Dios así es, ¿eh? Con Dios así es. Por eso es que la gente busca las religiones, porque ahí es más fácil. En las religiones es bien sencillo. En una religión, cualquiera que tú quieras, es bien sencillo. Tú llegas y cumple con algo y estás del otro lado. Llega, usemos de ejemplo la religión más popular de este país. Usted llega a una misa, usted simplemente aguanta ahí una hora tranquilito, calladito, no entiende ni idea porque se ponen a hablar en latín y dicen, no, pero bueno, pero tú ahí aguantas, ¿no? Porque tienes que esperarte y aparte llevas a la familia. Ya después pasan y recogen. Das algo de dinero y te vas y ya. Todo arreglado. Ya, con Dios ya todo quedó resuelto, no pasa nada, no te costó trabajo, solamente una hora, hora y media de tu tiempo. Ya. Después de eso, borrón y cuenta nueva, estás en la Alameda correteando a tu hijo en una bicicleta, ya, te olvidó. Ya. Compromiso con Dios, dejar atrás tu pecado, ser diferente, no te interesa. ¿Te costó trabajo? No te costó trabajo. ¿Es bueno? No es bueno. Es bueno cuando nos cuesta trabajo. Si realmente a ti algo te está costando trabajo, es porque entonces sí es un verdadero sacrificio. ¿No estás pudiendo vivir una vida santa? ¿No se puede? Levanta la mano Miguel Montoro para que no piensen que estoy hablando de nadie más. No logro controlar mi lujuria, batallo con ella, me sigue dando problemas todo el tiempo, me cuesta trabajo. Qué bien, qué bueno que me esté costando trabajo. Debe costarme trabajo, es necesario que me cueste trabajo. Solo de esa manera dejaré de ser autocomplaciente, porque si no, voy a seguir siendo autocomplaciente. ¡Ay! ¡Qué duro está luchar contra el pecado! Ya mejor me abandono al pecado. Mis hermanos, la autocomplacencia es destructiva, pero en la Biblia hay un solo principio: las cosas se compran, se ganan, se esfuerzan. Es que mira, tú aceptas a Cristo en tu corazón y Dios te perdona, pero ¿es gratis? No, la gente tiene que humillarse, arrepentirse, confesar su pecado y renunciar a ellos. No es gratis. Hermanos, ¡ay! Qué duro esto de dejar de ser autocomplaciente. Y más que tenemos generaciones que nos han educado para ser autocomplacientes.
Pero podemos, hermanos, si es posible. Sigamos con el asunto del tiempo. ¿Qué más que deseen opinar? ¿Cómo puedo yo usar el tiempo? La respuesta está en el pasaje. Yo pensaba que, bueno, cuando no conocemos al Señor, vamos el tiempo como nuestro, ¿no? Sí. Hacemos lo que nos gusta, lo que queremos hacer, pero que ya en el Señor ya no es igual, porque tenemos a veces que llegar a ese punto de sacrificar cosas que nos gustan por hacer cosas para Dios, darle tiempo a Dios, no solo en pasar tiempo leyendo la Biblia, porque a veces también es una costumbre que no teníamos y que también nos cuesta, ¿no? Leer, orar, darle ese tiempo. Y a veces decimos, bueno, es que necesito también hacer ejercicio, por ejemplo, en mi caso, algo, ¿no? Yo en las mañanas hacía ejercicio, pero tuve que cambiar de acuerdo a mis cosas y a mis prioridades. Es decir, no, me despierto y primero tengo que orar, tengo que leer, pues a lo mejor tengo que buscar otro tiempo para hacer ejercicio o hacerlo cuando pueda, pero dejar eso. Y también en el sentido de que a veces es necesario ayudar a alguien, También, ¿no? visitar a alguien, ¿no? Que está enfermo, que necesita algo, y a lo mejor pues si en ese momento yo necesito hacerlo, dejo de hacer algo que a mí me gusta. Sí, realmente debe ser así, ¿no? Yo pensaba, A ver, alguien, César, le damos voz a César y después continuamos. La pregunta es ahí donde dice, ¿no? Porque los días son malos. Son malos. ¿En qué Ahí dice, podemos porque ocupar los el días tiempo? son Porque malos. los días son malos, sí, claro. Yo quiero ver esa parte donde dice, los días son malos. Si en los días son malos, ¿yo qué tengo que hacer con el tiempo? Cosas buenas, Pues, ¿no? lo contrario de Porque malo. si los días son malos Porque si los días son malos y yo hago cosas, y yo hago cosas buenas, estoy atribuyendo con Exacto. el Señor lo que Él no quiere de yo. exactamente, y si los días son malos y hago cosas malas, ¿Qué estoy entonces llenando? ¿Qué el estoy tiempo dando? no El se tiempo no lo redime, estoy viviendo, se no estoy pagando, desperdicia. estoy desperdiciando mi tiempo. Esa es la clave, exacto. Sí, 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 Por- esa es la clave. sí. Sí. Ahorita se va a aclarar con un ejercicio que les voy a poner. A ver, unas barritas para alguien que me ayude. ¿Qué versículo fue el que leímos? Versículo, ¿cuál fue? Colosenses ¿Cuál? 4:5. Ok, ahora les voy a pedir que hagamos un esfuercito y nos regresemos un poquito antes y un poquito después. Abran su Biblia. De todas maneras, si alguien gusta, yo les puse aquí el pasaje completo. Colosenses capítulo 5. Solo que ahora yo los remito a los versículos, perdón, 15 al 17. Ahí está el pasaje. Sí. Y voy a pedirle a un hermano o a una hermana que nos ayude y que, por favor, haga la lectura coral y le doy las barritas. Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. Ya levantó la mano. La Biblia nos da una respuesta de cuál es el uso adecuado del tiempo. 5 del 1 al qué? Sí, Efesios capítulo 5, versículos 15 al 17. 15, 17. Sí. La palabra del Señor dice así. En el libro de Efesios es el capítulo 5, el verso número 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Gracias, hermano Martín. ¿Qué pasaje fue el que nosotros leímos? Efesios 5, 16. Lo único que les pedí es que leyéramos uno antes, 15, uno después, 17. Aquí está el pasaje completo. Y ahí en ese pasaje, el Espíritu Santo inspiró a Pablo para declararle, revelarle cuáles son las dos cosas que debemos de tener como fundamento para el uso adecuado del tiempo. Sí, claro, todo lo que ustedes me dijeron es consecuencia de observar estos dos principios. Pero si entendemos este par de principios, va a ser más fácil encontrar en qué yo puedo emplear adecuadamente el tiempo. Ahí están esos dos principios, escondidos por ahí, entre las líneas, relacionado con dos cosas. ¿Cuál será, doña Carmen? Como locos, dice, e imprudentes. Sí, que así dicen algunas versiones de Biblia, pero no tiene que ver con eso. Más bien eso habla de las personas
que no aprovechan, sino que desperdician. Hermano César y luego la hermana Marina. Siendo sabios. Ahí está la primera. Sabiduría. La búsqueda del tiempo, la compra del tiempo, el sacrificio que implique ganar tiempo para Dios, debe estar relacionado con la sabiduría. Muy bien. Ya más adelantito con 4 versículos de la Biblia vamos a ver cómo se aplica esto. Pero, ¿quieres ser generoso con tu tiempo? Forzosamente tienes que estar pensando en sabiduría. Debe ser uno de tus principios. La sabiduría relaciónala con tu tiempo. Obvio, usa tu tiempo para adquirir sabiduría. Pero hay otra idea por ahí. ¿Cuál será? Ahí está en el pasaje. No ser imprudente. No ser imprudente, entendidos, no. Porque ya desde el momento en que se habla de sabiduría, ya entonces se deja fuera todo lo que no sería sabio. Hermana Marina. Con diligencia. Con diligencia. No porque no sea una buena respuesta, sino porque no es la segunda idea. Desde el momento en que se habla de que el tiempo equivale a la adquisición de sabiduría, obviamente eso debe motivar a ser diligentes, buscarlo, no quedarnos quietos, esforzarnos. Tiene que ver con otra cosa, hermano César, hermano Martín luego. Ser obedientes en lo que realmente es la voluntad de Dios. Ya nos estamos acercando y es más, ya llegamos, pero le damos voz al hermano Martín. No, pues es que yo iba a opinar que no ser insensatos. Ya, pero sí estaba relacionado con la otra cosa que yo les decía. Gracias, César. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. ¿Qué es lo que le está diciendo Pablo a los efesios? No sean insensatos, no desperdicien el tiempo. Para poder emplear bien el tiempo, tienen que pagar por ello. Les va a costar trabajo, va a requerir esfuerzo, no va a ser fácil. Van a tener que dejar de ser autocomplacientes. Miren, vamos a un ejemplo bien real. ¿Alguno de ustedes alguna vez en su vida cristiana, y yo me incluyo, hemos renunciado a un servicio cristiano simplemente por el hecho de que estamos en una posición cómoda y no la queremos abandonar? ¿En algún momento de su vida les ha pasado? A mí sí. Estar en un sillón viendo una buena película justo cuando va a ser la hora para irnos a la reunión, y ahí en el sillón simplemente decidimos, no voy, porque estoy cómodo. ¿Lo han hecho? Yo sí. Yo no soy hipócrita, yo lo he hecho, y no una vez, muchas veces. Claro, cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo comprar tiempo para Dios, porque hay que renunciar a la autocomplacencia, al sillón, a la película. Y luego, para colmo, que las mamás nos crean autocomplacientes, ya estamos trabajando, no le damos ni 5 pesos a la mamá para la comida, pero nos trae nuestra cosota con palomitas para que estemos viendo nuestra película. Uy, cómo renunciar al cobertor que nos está abrazando y que casi el cobertor nos dice, no me dejes, no te vayas, ¿no? Cómo renunciar a la película donde aparece esa actriz que me gusta y que en medio de su escena de acción se voltea hacia el sillón y me dice, quédate conmigo. Uy, cómo renunciar a eso. Cuesta trabajo. Esto es un sacrificio. Esto no es algo que va a ser fácil. Dejar de ser autocomplacientes, hermanos, implica un proceso muchas de las veces doloroso, pero necesario, porque los resultados, créanmelo, sin exagerar, pueden ser extraordinarios. Entonces ya encontramos las dos bases para poder responder a la pregunta que yo les puse aquí. ¿Cuál es la forma correcta de ocupar el tiempo? Tiene que estar relacionado con la búsqueda de la sabiduría y con la búsqueda de la voluntad de Dios. Cambiamos ahora de pantalla. Ya teniendo eso en nuestra mente, ya podemos entender este gráfico que yo les acabo de poner, que no es otra cosa más que el resumen de lo que les acabo de decir. La búsqueda del tiempo la tenemos que relacionar con sabiduría y la tenemos que relacionar con buscar la voluntad de Dios. Y ahí ya va implícito lo que ustedes mencionaron. Compartir, visitar, venir a aprender, dedicar tiempo a mi relación íntima con el Señor. Sí, dedicar mi tiempo a hacer un poco de ejercicio. Es que es necesario, porque si no nos cuidamos y al rato nos da un infarto, adiós a su relación con Dios y adiós a seguir trabajando para el Señor. Entonces también es importante. Por eso es, mis hermanos, que buscando en la Biblia, yo lo que hice fue encontrar 4 versículos de cosas que podemos hacer para usar bien el tiempo y ser sabios y buscar la voluntad de Dios. Pero antes de eso, una advertencia. No me digan que no han leído ese pasaje.
¿No lo han leído? ¿No lo identifican? ¿Eclesiastés? ¿No? No. ¿Está casi al final? ¿No lo han leído? Ahorita que lo empiece alguien a decir, van a decir, ¡ah, sí! ¿Cuál es? Exacto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los años malos y vengan los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Hermanos, perdón por ser tan franco, pero no quieran ganar tiempo para el Señor a los 90 años. Y perdón por ser tan sincero. Eso no quiere decir que el tiempo que gano para el Señor a esa edad no sea útil. Sí, no es útil, es muy útil. Pero ese tiempo que ganas para el Señor a los 105 años solo tiene un único beneficiario: tú. Y de ahí en fuera no beneficias a nadie más. Mis hermanos, van a llegar los años malos. ¿Ya están preparados para ellos? Y es bien clara la Biblia, ¿eh? Antes de que vengan los años malos. O sea, vienen y van a llegar. Nada lo va a evitar. Sí, yo sé que a los 30 y tantos, en la plenitud de la fuerza, mis hermanos. Yo todavía me acuerdo, la otra vez estaba yo platicando con mi hermano de sangre, mi hermano Martín, los años de juventud, 10 de la mañana corriendo como loco detrás de una pelota en un campo de fútbol de 10 a 12 del día, para hablarle al amigo del taxi que nos estaba esperando en el campo a las 12 y subirse al taxi para ir a jugar otro partido de las 2 a las 4. Y luego todavía venir aquí y estar corriendo en esta calle jugando fútbol. Y se despertaba uno entero al otro día, sin músculos en varas. Un plato de cereal con un plátano medio mal partido duraba para todo el día. Comía uno lo que fuera. Iba uno a las garnachas de Doña Tencha, que las hacía con aceite refrito de 80 días, que ya hasta se veían animalitos viviendo en el aceite. Se las comía uno y el estómago ni se quejaba. Y luego venía uno con toda esa carga de aceite repasado y repasado a meterse aquí en la casa un vasote de leche como para que hiciera cortocircuito. ¿Y cuál cortocircuito? Uno como si nada. Le hablaba uno a un amigo y le decía a uno, ¿qué? ¿Vamos a comernos unas picaditas? Que decía uno, ¡órale! Y el que coma más, ese no haga, ¡órale! Y te metías 25, 15 y presumías, me comí 28 de las chiquitas. Cómete una a los 60. Sales corriendo a ver a dónde hay una botarga del Dr. Simi en la calle. Para los que nos siguen en Facebook, el Dr. Simi es una botarga, un muñeco de unas farmacias muy famosas en México, ¿no? Porque obvio, buscamos la farmacia porque queremos un antiácido, ¿no? Mis hermanos, los años malos van a venir. Ya se prepararon. Ya están listos. Vienen y nada los va a detener, ¿eh? Aún los más jóvenes, ¿eh? Y yo sé que por la fuerza de la juventud no pensamos mucho en ellos, pero un accidente me parte la espalda y me quedo en una silla de ruedas sin poder mover más que la boca, aunque tenga yo 15, 18, 19, 30, 31, 34. Los años malos vienen, hermanos. ¿Ya se prepararon? Quiero hacerlos reflexionar antes de que veamos las 4 citas de la Biblia, donde yo encuentro cosas que podemos hacer para aprovechar bien el tiempo, obteniendo sabiduría y conociendo la voluntad de Dios. Un pequeño ejercicio. ¿Sabían ustedes que en promedio un ser humano vive 25.770 días? En promedio, 25.770 días. Bien. Esos 25.770 días, tu mente y la mía están trabajando produciendo recuerdos. Pero también tenemos una mente que es rápida, tenemos una mente que tiene mucha capacidad, pero también es muy limitada. Y una de las cosas en las que nuestra mente es limitada es en la retención de recuerdos. Aunque todo lo que hemos vivido está aquí, pero por dentro parece que los cables se desconectan porque ya no recordamos, ¿no? Porque, les pongo un ejemplo, entiéndanmelo correctamente, ¿no? Podemos recordar una ocasión en que nos peleamos con un compañerito de la escuela, ¿no? Eso sí lo recordamos, pero ya se nos olvidó el sabor de la leche materna. ¿Ya me entendieron? Y en su momento todos
todos lo probamos. Así es nuestra mente. A ver, ayúdenme. De esos 25.770 días, ¿cuánto tiempo creen ustedes que sí tengamos la capacidad de recordar de lo que hagamos en esos 25.770 días? ¿De la mitad? 12.300, como que se me hace mucho, ¿no? ¿La tercera parte? Ni 70 días. No, ¿cómo no? Sí, sí, por supuesto. Sí. ¿Que la tercera parte? Que logremos retener recuerdos de... dividamos 24.000 para que sea cerrado, ¿no? Entre 3, 8.000 días. ¿Recordaremos cosas que hacemos en 8.000 días? Yo creo que sí. No es tan complicado, ¿no? 8.000. Excelente. Gracias, hermanos. Bienvenida a la galería de recuerdos. No se me olvida, ni se me va a olvidar, la primera vez que yo cargué a mi ser recién nacida. No se me olvida. Y miren que no se me olvida. No se me olvida la primera vez que escucho que dice la enfermera: familiares de Saida María García, y va saliendo Ginny en la incubadora así con los ojos así. No se me olvida. No se me olvida. No se me olvida una vez que fui a un concurso de oratoria, que fue en el SWAI, y llegaron de muchas escuelas y hasta llegaron de universidades, y que me los arrastro, mano, y que les gano, que me dan un trofeo como de este tamaño y unos libros de este tamaño. No se me olvida una vez que fui a Río Blanco a concursar a un concurso de poesía del 7 de enero, ya saben que es fecha famosa en Río Blanco. Hicieron un concurso de poesía, éramos tantos los que participamos, como 40 y tantos, que no dieron chance de una segunda ronda. Es pásale y con lo que lo hagas, ahí veremos, ¿no? Moles, mano, que voy ganando y que me pagan 15,000 pesos. 15,000 pesos de antes de los 3 ceros. ¿Se imaginan? Billetes de los niños héroes, ¿se acuerdan los más viejos? Esos que tenían colorcitos. 15,000 me dieron, mi hermano. 3 de a 5,000. Al otro día me estaba yo comprando unos zapatos de 14,999 pesos. Unos tenis que habían acabado de salir. No se me olvida. No se me olvida. ¿Qué recuerdan ustedes? ¿Recuerdan cosas así? A ver, abramos la galería de los recuerdos. ¿Qué recuerdan? Hermano César. El día que fuimos a Cholula y cuando dijeron que le entregaron las cargas al Señor. Ah, que fuimos al concierto, ¿no? Yo le estaba dando las gracias a no sé quién y no era nadie. Y algo así. Alguien estaba ahí diciéndole al hermano César: estoy contigo, gracias. Ay, no es nadie, ¿no? La presencia del Señor. Exacto, hermano. Yo me fui muy Sí, atrás. compartan lo que quieran. En el kinder recuerdo que en la sillita en donde estaba yo sentado metí la mano hasta lo más profundo y llevaba ahí una esclavilla. Entonces ya no la pude sacar, la mano. Y ahí estuvo todo el arboroto de maestros hasta que lograron que sacaran ¿sí? la mano. Pero sí, o sea, sí. Sí, al final No sí. te, al no final te sí. fracturaron. No, pero sí me lastimaron mucho, y jabón, y a todos los maestros ahí dando las vueltas, Sí. y se me había atorado la mano. La mano, hermano. Yo me acuerdo cuando caí al hospital, Ok. no recuerdo de qué, pero al hospital que me puse a ver, que yo no era ni de Maranata. Puse con mi hermana y me dijo usted, en el hospital, en el IMSS, no me acuerdo si fue creo que de la apéndice. Sí. Llegó Mira. usted, Sí. platicó usted conmigo y me puse a ver y todo, y me dijo usted, lo que necesites, mi hermano, por favor me dices. Y le dije, necesito 400,000 pesos. Y me dijo usted, no los tengo, mi hermano, pero si los tuviera te los daba. Eso los tengo acá. Sí. No, y lo sigo sin tener, ¿eh? Algo sí no ha cambiado. Ahora ya te lo sigo Algo sí pidiendo. no ha cambiado. A ver, así, galería de recuerdos. Siempre he recordado mucho cuando íbamos a Paraíso. Después de estar platicando y después de los estudios, la mamá de este hermano que íbamos, nos dijo: hermano, la mamá de Faustino dice, ¿sabe qué? Yo me regreso al catolicismo, porque la había ido a ver el padre, ¿no? Y ella era la que preparaba todo. Como me acuerdo que Paco y yo estuvimos bastante noche en la mano. No fue a Corduña, otro Paco. Y hablando con ella y así, y hoy ver una iglesia. Sí, allá hay una iglesia allá de hermanos. Que van los de Poniente. Los hermanos del Poniente asisten Pero allá. como me Sí. acuerdo que le hablábamos de Pablo, le hablaba a los Gálatas, quieres volver a estar otra vez. Y como me acuerdo que nos pasamos gran parte del viaje, regresamos a Orizaba muy entrada la noche.
Pero Sí. ver eso, que hoy es una iglesia, o sea, siempre se me queda grabado. Ay, hermanos, no hace mucho, yo me acuerdo, bueno, ya tiene algunos años, con la familia Solano, Daniel, Selene, nos fuimos al Cerro de Escamela, porque ahí arriba, aunque no lo quieran creer, hay 3 cuevas chiquitas, que nos metemos a las 3 cuevas. Oigan, qué ratos llenos de lodo, no llegan a ningún lado, ahí se tapan, pero estaba uno así todo atorado, ¿no? Así. Y ahora imagínense el hermano Daniel con esa carrocería, sacarlo de ahí, mis hermanos, pero qué agradable, atrás y luego el hermano Martín, hasta atrás, la hermana Yare. Hermano, a mí no se me olvida una ocasión hace, bueno, ya tiene algo de tiempo. Fuimos a un pueblito que se llamaba, o se llama más bien, Álvaro Obregón, en el estado de Puebla. Es un pueblito y teníamos ahí hermanos, fuimos a visitarlos, bueno, más bien nos hospedamos ahí porque al otro día teníamos una reunión de la iglesia a la que pertenecíamos. Y no se me olvida que los hermanos nos recibieron con tanta calidez y nos abrieron las puertas de su casa, vaya, una cosa muy bonita. Salud. Pero llegó la hora de que nos iban a dar de cenar y los hermanos no tenían más que mole que habían comido y eso nos ofrecieron, ¿no? Pero, pues digo, estaba yo más joven y como dices, pues el estómago. Sí, no, Siempre. aguanta uno. Ajá, pero pues de tomar no tenía más que agua natural y entonces ahí Mole sí con yo agua, decía- yo decía, híjole, el aceite y el agua no se llevan, no, yo sí padezco bastante del estómago. gastritis y Entonces esto. decía, ay, no puede ser, pero lo ofrecen con tanto amor, con tanto gusto, con tanto de eso de que se quitan para dar. Sí, claro. Con tanto experimento que uno para nada les dice a uno que no, y no era nada más yo, éramos varios de la familia y nosotros, pues al mole, que por cierto estaba muy rico, y con el agua. Hermano, no se me olvida que no me hizo daño, pero para nada. Hermana. Amanecimos indecisos. Ay, el tiempo me ganó. Una más. Sí, voy a tratar de ser breve. A Yo ver. siempre le insistí a papá que me fuera a ver fútbol. Jugar Y fútbol. un día de manera sorpresiva volteo y ahí lo veo y no me habían metido Sí, al partido. está bueno eso, ¿ah? Entonces, Papá, pues no que me jugar y no me- yo me imagino que me le puse muy insistente al entrenador, no me ha de haber visto emocionado, pues órale, ya éntrale, ¿no? Y cuando entro termina el partido. Ah, no, ¿en serio? O sea, ¿de qué entras corriendo? Sí, y termina el partido. Y la otra estuvo muy bueno, rápida, estuvo muy bueno. de esas cosas de que me movió el Señor cuando todavía, pues yo, aunque mamá me insistía, era yo muy necio de no ir a la iglesia, ¿no? Pero Dios me movió para recibirla a ella cuando salió de su bautizo, ¿no? Y recuerdo su cara y pues está ahorita. Porque lo primero que vio saliendo del bautismo fue verme a mí. Que dice, fue a tu tesoro. A ver. Bueno, yo algo Ah, no, perdón, es que primero vi la mano atrás y ya luego hacia adelante. Hermano, no sé si te acuerdas cuando fuimos a Rancho Tables, de la iglesia de Oaxaca, Sí. que se hizo el congreso de niños Ah, y que todos los jóvenes éramos como unos 25. Sí. Fuimos para allá, Pero que llegaron como 100 y algo, ¿no? Sí. disfrazados todos y trabajando. Sí. Y fue una conjunción bien bonita con los jóvenes. Hasta en ese tiempo ya Saúl ya no iba a la iglesia Ujú. y fue cuando otra vez Se como que se acercó. animó, se acercó otra vez a A las servir. cosas del Señor, sí. Y fue tan bonito, tan edificante ver tanto. Y después que nos fuimos a la fiesta de Ibri. Sí, que La hubo, hija de- sí, en unos 15 años, ¿no? No, ese fue. No, esa fue ese fue una después. antes. Esa fue Es después. la Ibri de David Solano. De veras, regresando de ahí nos fuimos a la fiesta de Ibri, sí es cierto. Es cierto, Éramos sí. como 25, 30 Sí, jóvenes, ¿no? sí. Entonces, de adolescentes y jóvenes, Sí, el grupo era grande, bueno, ahorita ya crecieron, ¿no? Pero bastante, sí. ¿no? Bueno, terminamos entonces, así bien rapidito. Bueno, nada más de rapidito, una ocasión cuando usted dijo que con los jóvenes iba a hacer un paseo por el Cerro del Borrego, Sí. subir el Cerro del Sí. Borrego, pero ir a salir a Cuatlán. Guatlancillo. Y mi cuñado me puso como condición, porque mis sobrinas querían ir, Sara y Alicia, que si yo iba con ellas, él les daba permiso. Y me acuerdo que fuimos entre toda la hierba con un machete y todo, que cuando nosotros bajamos allá,
Ya no sentías el alma. Pero aún así de ahí todavía caminamos hasta la casa de mi hermana. Sí. Y otra, pues el día que nos bautizamos mi esposo y yo, porque de verdad, bueno, yo no me casé en la iglesia católica ni nada, pero yo me acuerdo que el día que yo me iba a bautizar estaba tan emocionada que mi corazón latía fuerte, fuerte. Estaba muy nerviosa, yo decía, no sé si esto se sentirá cuando uno se casa o qué, pero estaba muy emocionada. Recuerdo mucho del día de bautizo. ¿Habías levantado la mano, Chucho? Son dos. A ver. Una, cuando todavía estábamos en el río, hicimos un concurso que nada más llegaron 2 ingleses y 2. Que fue del Pentateuco, y preguntas Y del... otra, cuando en la misma iglesia se llenó toda la iglesia de niños, que pusimos un río. Ah, sí, que fue un congreso de niños, ¿no? Todos iban con sus máscaras. Ah, sí, cómo no. Fue cuando nos hicieron un Goliat como de 2 metros y tanto. Ajá. Le hicieron a Y que salió Daniel, creo, de Goliat, y Josué de David. Ay, bueno, mis hermanos, ¿a qué punto quiero llegar? ¿Por qué hicimos esta dinámica? Aunque me consumió el tiempo y las citas solo se las voy a dar como referencia, ya no las vamos a leer. ¿Saben por qué? Porque esta dinámica yo pretendo que nos enseñemos algo. Si hay un día de tu vida en que no eres capaz de recordar algo, lo desperdiciaste. Para eso era la dinámica. ¿Por qué recordamos cosas? Porque eso que tú recordaste representa algo que para ti valió la pena. El día en que eso sucedió fue un día bien empleado. Si no logras recordar lo que hiciste los demás días, fue tiempo perdido. Así que mis hermanos, ¿qué les parece? ¿Sí sabemos redimir el tiempo? Desperdiciamos demasiado. Demasiado. ¿Y por qué no aprovecharlo? Y aprovechemos incluso lo que pasó con nuestro hermano Gustavo y les dejo una lección y las citas. Ahorita que el hermano falleció, yo me quedaba pensando en la semana después del velorio. Ay, Señor, definitivamente por mucho que nos esforcemos, todos los seres humanos tenemos un principio y un fin. Y me dio de vueltas un libro que leí hace algún tiempo que se llama El Guardián del Tiempo. Y recordé que ahí en el libro encontré un par de ideas muy bonitas. El autor es cristiano, pero el libro está escrito desde una perspectiva no cristiana. Entonces, hasta lo voy a buscar. Es recomendable la lectura, no es un libro fácil, hay que regresarse 2 o 3 veces, pero le va uno agarrando cosas bien bonitas. Y recordé ahí un par de ideas, fui y la busqué porque tenían que ver con el tiempo y dije, se las voy a compartir a los hermanos, ¿no? Me puse a releer el libro, y en el libro el autor del Guardián del Tiempo dice, hay motivos por los cuales el Creador limita la vida de sus criaturas sobre la tierra. Y lo vuelve a repetir otra vez. El Creador tiene motivos para limitar la vida de sus criaturas sobre la tierra. Más adelante, el personaje sostiene un diálogo con otra persona y una persona lo cuestiona y le pregunta eso. ¿Por qué? ¿Por qué la gente debe morir? Y le contesta el personaje principal del libro, el Creador limita la vida de los hombres sobre la tierra porque es la única forma que Él tiene en que cada día sea especial. Porque como no sabemos si hoy vamos a morir, entonces es nuestro trabajo el día de hoy hacerlo especial. Mis hermanos, quiero que quede como una lección de vida. Las citas se las voy a poner, pero la aplicación para esta semana es: vuelve cada día de esta semana un día especial. ¿Y cómo lo sé, hermano? Si logras recordar lo que hiciste en cada uno de ellos. Si lo logras recordar, entonces fue un día especial. Pero si tú vas a usar tus días para pelearte porque la sopa no tiene sal, vas a usar tus días porque te faltan 50 pesos para pagar mañana en Coppel, si vas a usar tus días para molestarte porque vas a llegar a tu casa y te menearon tus libros del lado izquierdo al lado derecho, estás desperdiciando tu tiempo. Y ese tiempo, mira, se te va a ir, ya no va a regresar. Hazlo especial. Yo escucho papás que dicen, ay, es que yo no sé ni cómo mis hijos crecieron, yo no entro en esa categoría, yo sí sé. Yo sí sé. Hay noches que de madrugada entro a la habitación de mi ser simplemente a ver a dormir. Y ahí me quedo como 2 minutos viéndola respirar. Mi esposa ni cuenta se da, porque es de sueño profundo. Pero cuando está dormida me gusta acariciarle su cara.
y verla. Ginny está durmiendo a un ladito. Me quedo callado, cierro los ojos y escucho su respiración. Sí, yo no quiero que se me pase, yo quiero que cada día sea especial. Cada día debe ser especial. Pero recuerden, para hacer eso hay que redimir. Y redimir es pagar. ¿Te va a costar trabajo? Vas a tener que dejar de ser autocomplaciente. Y vas a tener que dejar de pensar en ti mismo. Pero las cosas van a cambiar. Mis hermanos, nos vamos con estas citas de la Biblia. Búsquenlas en casa. Es más, se las dejo de recuerdo. Creo que se habrá quedado sin batería, que ya no nos dejó ponérselas, para ya no extendernos más. Pero más tarde en el grupo de WhatsApp de la iglesia y en el Facebook les envío a los hermanos una imagen con las citas de la Biblia, 4 citas de la Biblia, donde se nos dice qué podemos hacer para emplear bien el tiempo, adquirir sabiduría y hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, que cada uno de los días de esta semana sean inolvidables. Empecemos con el domingo. Terminando esta oración, ensayamos para Mira la hormiga, que aquí tenemos una obra de teatro para los hermanos que nos siguen en Facebook en 6 meses. Oremos, hermanos. Amado Señor, Dios eterno, queremos darte las gracias por la oportunidad de haber estado estudiando este tema, Señor, de generación autocomplaciente. La autocomplacencia está debilitando a las iglesias, las está entibiando y sobre todo está creando una falsa imagen de espiritualidad. Porque hoy nos contentamos con ver una iglesia masiva con 3,000 personas que aplauden, cantan, gritan, bailan, brincan, y nosotros en nuestra cabeza asumimos que por ver un auditorio de 3,000, 6,000, 15,000 o más personas ahí, por ver congresos, por ver conciertos donde 3,000 quintan, donde 3,000 gritan y cantan alabanzas, ya en nuestra mente se nos forma la imagen de que estamos viendo una iglesia espiritual. Eso no es cierto, Señor. La autocomplacencia está tan dentro de las iglesias que hoy los cristianos quieren conciertos, quieren canciones, quieren entretenimiento, quieren anécdotas, quieren ilustraciones, pero ya no quieren santidad. Quieren estar ahí tranquilos, escuchando a su cantante de moda y al mismo tiempo seguir viviendo impíamente. Todo consecuencia de la autocomplacencia. Tenemos que sacarlo de nuestra vida y de la iglesia. Y la única manera, no hay otra, es actuando de la forma contraria, siendo generosos. Enséñanos a ser generosos con nuestro tiempo. Como 6 cosas muy buenas aprendimos hoy sobre el tiempo. 1, para ti el tiempo no nos pertenece. 2, como no nos pertenece, tenemos que pagar por él, redimiendo el tiempo. 3, para redimir, tiene que haber un verdadero sacrificio. 4, la mejor forma de redimir el tiempo es buscando sabiduría. 5, Señor, la mejor forma de redimir el tiempo es usarlo para encontrar cuál es tu voluntad. 6, desperdiciamos demasiado tiempo. Si no recordamos algo importante de lo que nos pasó en cualquier día de nuestra vida, fue un día perdido. Y lo que es peor, Señor, humanamente, es un día que jamás va a regresar. Por eso, ayúdanos a vivir esta semana entendiendo que tú tienes buenos motivos para limitar nuestra vida en la tierra. Y uno de esos motivos que tú tienes es que al limitar nuestra vida, nosotros podemos hacer que cada día sea especial, porque no sabemos si el día que estamos viviendo será el último. Ayúdanos a construir buenos recuerdos esta semana para que cuando nos volvamos a reunir, vengamos ya con el corazón lleno de cosas buenas ganadas para ti, porque hemos aprendido a ser generosos con nuestro tiempo. Te damos gracias, llévanos con bendición, bendice a nuestros hermanos que nos han seguido a través de Facebook, para que ellos también rediman bien su tiempo y vivan adecuadamente. Y a los que estamos aquí en esta congregación, danos sabiduría, Señor, que tenemos que ensayar para una obra de teatro que tenemos que presentar. Te damos las gracias por todo ello, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.